Buenas tardes, un gran saludo a la Casa Manantial de Vida, a todos los amigos y la familia que nos sintoniza en esta tarde. Bienvenido a nuestra reunión online. Hoy vamos a compartir un tema maravilloso que va a hacer que crezcamos y, como siempre digo, con la premisa de que amar es darse a conocer. Quiero dar a conocer una vez más la intención o nuestra intencionalidad de que a través de estas palabras podamos más y mejor aprender a Cristo. Nosotros tenemos que aprender a Cristo. Esa es la única razón de nuestra existencia. Nosotros estamos aquí para aprender a Cristo. Por esa razón nos exponemos voluntariamente a la palabra, a la vida del Espíritu, a la comunión con los hermanos, con los santos, no para volvernos unos religiosos, no para volvernos prosélitos ni fanáticos de una religión, sino para y a pesar de todas nuestras fallas manifestar a Cristo. Yo no sé cuál será tu sueño, pero mi sueño, si pudiera decirlo de alguna manera humana, entendible, es manifestar a Cristo. Que la gente cuando me vea pueda ver parte del carácter del Señor en mi vida y no mi propio carácter, que a veces es bastante complicado. Quiero en esta tarde compartir con ustedes esta palabra maravillosa. Cuando las personas escuchan la palabra evangelio, a eso me refiero, los que han sido criados en algún credo cristiano, automáticamente piensan en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los llamados evangelios sinópticos, que los evangelios por los cuales cada uno de los escritores da su punto de vista. O quizás también la palabra evangelio signifique alguna experiencia espiritual que tuvieron con Cristo y a partir de ese momento empezaron a caminar una nueva vida, es decir, se encontraron con el evangelio, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que estoy de acuerdo con estas definiciones, porque estas definiciones son correctas. No quiero en esta tarde ni argumentar ni juzgar nada, son definiciones correctas. Pero así como sostengo que esas definiciones son correctas, también he notado que en el momento de definir quedan cortas y no alcanzan, no llegan, no explican, ni mucho menos ayudan a determinar totalmente el alcance de lo que verdaderamente es el Evangelio. Entonces, como lo dije hace algunos momentos, con la intención de sumar al esclarecimiento y a la unificación de nuestros conceptos, compartimos esta palabra titulada El Evangelio, nuestro fundamento constitucional como nación que nace de Dios. A veces el sonido del título es un poco largo, pero es un título diseñado para que nosotros podamos meditar en él. El Evangelio, nuestro fundamento constitucional como nación que nace de Dios. Toda nación, para que se denomine nación, debe poseer en forma escrita y ordenada una constitución por la cual deben regirse todos sus actos de gobierno. De hecho, lo que conocemos un poquito las leyes, entendemos que la Constitución es la que regula el gobierno, por eso es que sabemos que no hay poder gobernante si no es constituido y establecido ordenadamente por una Constitución. Por eso que sostenemos, a través de todo esto, este año lo hemos estado hablando, empezando del año pasado, que la Iglesia es la nación y el Evangelio es constitución. El primer llamamiento de Dios hacia un hombre no fue para hacer un templo. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y él no estaba pensando solamente en la nación de Israel, él estaba pensando en la Iglesia como una nación y en el Evangelio de Cristo como su constitución. Ahora, lo mismo que las naciones, lo que hablé hace un momento, que tienen sus constituciones, lo mismo nos sucede a nosotros. Si personalmente no entendemos que el haber recibido a Cristo y en su gracia, tal como dice su palabra, hemos sido aceptos en el amado y por esa misma gracia hoy formamos parte de esta nación,
Y ahora, por ser parte de esta nación, estamos regidos por el Evangelio, que es nuestra constitución. Entonces, si no entendemos eso, no sabremos cómo pensar, no sabremos cómo conducirnos, no sabremos cómo vamos a actuar en esta nación. Hace algunos años me contó un muchacho que a su llegada a esta nación, a los Estados Unidos de Norteamérica, lo invitaron o alguien le dijo que le fuera a ayudar a hacer un trabajo en Homestead, una localidad que está como a 1 hora al sur de donde estamos. Y él cuenta que en su completa ignorancia venían de vuelta y compraron bebida alcohólica, compraron cervezas, venían en un carro, se sacaron las camisas, venían sin ropa, y manejando, tomando cerveza, uno de ellos tiró una botella por la ventana del carro, a lo cual a los pocos metros o a las pocas cuadras los paró un policía, un trooper. Era una señora, una mujer. Dice que cuando los vio, se dio cuenta que ellos no eran de acá, se dio cuenta que no tenían documentación, se dio cuenta que no estaban entendiendo nada, les quitó las cervezas, las vació su contenido al costado de la autopista. Ellos no estaban ebrios, solo que habían tomado un par de tragos recién. Les puso los vidrios, los envases vacíos en el baúl, les hizo poner las camisas y le dijo que se pusieran los cinturones de seguridad y salieran de ese lugar inmediatamente. No conocían absolutamente nada, no sabían cómo conducirse. Esos muchachos podrían haber terminado en la cárcel por no conocer. Nosotros vemos como pastores en esta generación que hay una falla muy notoria, que es que muchos de los que hoy habitan la nación que nace de Dios, no estamos hablando de las personas que no conocen al Señor, sino de las personas que habitan la nación que nacen de Dios, todavía no han podido conquistar su mente. Y para que no haya ningún tipo de gris en los conceptos que hablamos, hablo de aprender, ejercitarse y sostener en el tiempo hasta lograr y llegar a ser un profesional, hasta graduarnos, el llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que graduarnos en entender y saber cómo llevar cautivo todo pensamiento que esté fuera de la órbita de lo que el Señor ha hablado a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a confrontarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a decir no a ciertas cosas. Nosotros tenemos que aprender a disputar en nuestra propia mente todo lo que viene a tratar de minar nuestra fe y a derribar todo lo que Dios me ha permitido construir. Amada casa, amados hijos de esta casa, hombres, mujeres, muchachos, niños, el sistema está furioso cuando ve que nuestra familia está estable. El sistema se pone furioso cuando ve que los hijos no odian a sus padres, que pueden tener problemas, rencillas, como tiene cualquier familia, pero se perdona, se aman, se abrazan, nos perdonamos y seguimos adelante. El sistema se pone furioso cuando ve que tengamos o no tengamos dinero, igual prosperamos y no retrocedemos. El sistema se pone furioso cuando ve que a pesar de tirarnos con todo, guardamos y estamos guardados en Cristo. Guardados la fe, iba a decir. Y estamos guardados en Cristo por esa fe y seguimos caminando. Pero también necesitamos saber que en esta generación sucede un fenómeno, que es el no poder conquistar la mente. Estamos en la nación, pero nos comportamos como extranjeros. Cantamos, compartimos, oramos, damos gracias, damos aún de nuestra economía, pero a la hora de decidir las cosas profundas y determinantes, lo hacemos esgrimiendo nuestros propios pensamientos. Yo he denominado esos propios pensamientos
a los fines de esta palabra y de tener una trazabilidad como pensamientos extranjeros. ¿Sabe cuándo nosotros cultivamos pensamientos extranjeros? ¿Qué sucede? Decimos para nosotros mismos, decimos en nuestro corazón, no creo que la palabra funcione. Déjame intentar lo mío, déjame intentar mi manera. Parece duro esta expresión, pero nuestras decisiones algunas veces así lo demuestran. ¿Saben que he visto en estos días algo tan sencillo, mis amados, como una mascarilla? He visto gente siendo expulsada de los comercios. La gente no quiere obedecer a las directrices de quienes los gobiernan. Nosotros sabemos por vivir aquí, y hablando otra vez de los extranjeros, que una de las características más notorias de los extranjeros es que piensan diferente, actúan diferente, tienen conceptos diferentes. Por eso es que algunos comen asados, otros comen cachapas, otros comen arepas y otros por algún otro lado allá lejos comen sopa de murciélago. ¿Por qué se debe eso? Si todos los seres humanos tenemos 2 brazos, 2 manos, una boca, 2 orejas, 2 ojos, una nariz, uno más grande, otro más chiquita, pero tenemos una nariz, todos iguales, los ojos un poco más achinados, los ojos normales o occidentales, pero no hay diferencia. Lo que produce la diferencia es lo que pensamos. Los extranjeros piensan diferente, pero los ciudadanos establecidos pensamos igual. Eso no es que en un día nos levantamos y dijimos, qué bien, qué lindo es ser ciudadano de esta tierra, o qué lindo es vivir aquí. A partir de este momento hago un clac y pienso diferente. Sería muy lindo y sería muy saludable. Pero ¿qué es lo que sucedió a través de enseñanza, a través de golpes, a través de experiencias buenas o malas? Nuestro pensamiento cambió a través de un proceso gradual, y lo bueno es que para que nuestro pensamiento cambie en la nación nacida de Dios, nosotros nos debemos someter voluntariamente. ¿Por qué debemos someternos voluntariamente a un cambio de pensamiento? Porque siempre será necesario que cuando habitemos una nueva tierra cambiemos obligatoriamente nuestra forma de pensar. Porque si no lo hacemos, nunca dejamos de ser extranjeros. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel original que salió de Egipto y estaba previsto que llegara a la tierra prometida nunca llegó? Porque nunca lograron deshacerse de su pensamiento esclavo. Eran gente que nunca lograron sacarse el pensamiento de esclavitud de su mente. Se comportaron como extranjeros. A pesar de que Dios les había asignado una tierra, no creyeron que podían llegar a esa tierra y poseerla. Ahora nosotros tenemos que llevar este pensamiento a los días que vivimos. Cada vez que tú te enfrentes a una decisión, debes y debo yo también determinar con qué mente vas a decidir. Si con la mente natural, la mente humana, o con la mente espiritual, la mente de Cristo. Porque si no, se da el fenómeno de una doble mentalidad que Dios en su palabra la denomina tibieza. Amados, a mí me sorprendió, me alegró en realidad mucho lo que el pastor nos compartió el miércoles pasado, el pastor Marcelo Roldán. Cuando yo veo que Dios repite las mismas cosas, es que todavía no las hemos aprendido. Por eso que cuando nos vuelven a hablar sobre la mente, cuando nos vuelven a hablar sobre disciplina, cuando nos vuelven a hablar sobre discipulado, es porque hay una baja tasa de graduación. Yo no creo, hablando de mente, en vivir con esta y amar a otra. Póngale mujer o hombre, póngale tierra, póngale país, póngale lo que usted quiera, trabajo, lo que quiera. Y yo estoy en este trabajo porque no, ya es lo único que me da para comer, pero en realidad yo quisiera hacer otra cosa. Yo no creo, y lo vuelvo a repetir para que se entienda, en vivir con esta y amar a otra. Yo creo en vivir con la que amo. Yo no creo en vivir aquí y siempre amar más el país donde nací.
Yo no amo más Argentina que Estados Unidos. Lo lamento mucho los que van a escuchar esto, pero yo hoy amo más este país que mi país donde me vio nacer. ¿Por qué? Porque elegí que fuera así. Tú te darás cuenta que cuando pasen muchos años de vivir afuera, tú sabes que naciste allí. Las cosas te son naturales, pero ya te volviste medio extranjero, ya tu corazón no está ahí. Lleva eso a, pastor, ¿y usted no ama su país? Por supuesto que lo amo, pero yo elegí amar la tierra donde hoy estoy. Y no es conveniencia económica, es un amor que hemos elegido direccionar hacia esta nación. Ahora, lleva todo esto que hemos hablado al plano de nuestros pensamientos. Lleva esto al plano de nuestra constitución y verás cómo las cosas se alinean. Yo creo que en esta generación la falta de resultado es porque habitamos el reino, pero no acatamos su constitución, no abrazamos su constitución como una forma de vida. Amamos al Señor, pero no hemos podido matar la mente del hombre natural que todavía y siempre lo será, es extranjero en el reino. Quiero repetirles algo para que, como le dije al principio, no haya grises. Se es extranjero mientras se siga pensando como extranjero. Esos pensamientos extranjeros dan a luz acciones que luego esas acciones expresan resultados. ¿Sabe cuáles son los resultados de una mente extranjera viviendo en el reino? Incertidumbre, depresión, ansiedad, falta de fe, aún en la vida de los hijos. A mí me ha sorprendido trabajando con esta generación el poco manejo que tienen de los pensamientos, lo poco que han determinado luchar y presentarle batalla a los pensamientos que los atrasan en el cumplimiento del propósito eterno de Dios, desconectándolos y desconectándonos a todos, si lo permitimos, de lo que el Señor determinó hacia nosotros, para nosotros. La Biblia es muy clara y dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Esas son las tres premisas de él: robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida si nosotros le damos y entregamos nuestros pensamientos a un sistema que no es el de Cristo? Vamos a sufrir esas consecuencias. Ahora, el apóstol Pablo se encarga de explicarle a los hermanos de Éfeso la misma cosa que estoy hablando hoy, haciendo referencia en estos versículos que voy a leer a continuación a los dos pueblos, para que ustedes entiendan de qué está hablando, al de Israel y a los gentiles. Estoy hablando de Efesios, vamos a leer Efesios 2, del 11 al 22. En la versión 1995, Reina Valera 1995. Entonces el apóstol dice lo siguiente, en un idioma bastante coloquial: por tanto, acuérdese de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, los que no eran circuncidados, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Está hablando de los judíos. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cosa terrible. Pero ahora, cosa maravillosa, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, está hablando de Cristo, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, que es el Evangelio: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Y ahora viene la parte más maravillosa, el corolario, lo fantástico de todo esto, que es el resultado de lo anterior. Por lo tanto, el versículo 19,
ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es más, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí el apóstol? ¿Qué es lo que le está diciendo los hermanos? Que ya no se comporten como extranjeros, que ya no tienen razón de vivir en la nación que nace de Dios y seguir pensando como extranjeros, seguir acunando pensamientos extranjeros. Qué verdad más maravillosa la que ha reservado el Señor para nosotros. Ya nosotros no somos extranjeros. Verdad que puede y debe ser vivida. Ya no podemos ni debemos comportarnos como personas extranjeros, ni pensar como extranjeros, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amado hijo, amada hija de esta casa, todos los que nos escuchan de una forma u otra, por favor, atrévete a llevar cautivo todo pensamiento que no se ajuste a la verdad eterna de Dios. Por favor, atrévete a llevar cautivo todo pensamiento que no se ajuste al diseño original del Padre para tu vida. Sean estos buenos o malos tiempos, atrévete a obedecer a la palabra que fue hablada desde la eternidad sobre tu vida y los frutos van a ser diferentes, te lo puedo asegurar. No te comportes como extranjero, porque el extranjero nunca es parte. Siempre tiene alguna otra costumbre, siempre festeja otra cosa que nosotros no festejamos, siempre tiene alguna otra opinión y jamás termina de adaptarse a la nación que lo ha recibido. Siempre piensa en lo que dejó y siempre está con ganas de volver. Nosotros no tenemos un pensamiento de retorno, sino de avance, de expansión y de plenitud. Plenitud que viene cuando la vida de Cristo es nuestra vida, cuando hemos aprendido a poner su palabra, sus dichos y la expresión de su amor antes que nuestros pensamientos. Pastor, pero eso es fácil y no es fácil, pero cuesta, sí cuesta, pero más difícil y más costoso es vivir a merced de nuestros propios pensamientos. De hecho, al arcángel querubín que guardaba la gloria de Dios fue expulsado del cielo de estar cara a cara con el Señor por pensamientos. No supo llevar sus pensamientos a la obediencia de la luz en el que vivía y se volvió un ser de tinieblas. Por eso dice, dijiste tú que dijiste en tu corazón. ¿Qué es lo que es hablar con nuestro propio corazón, nuestros pensamientos? Amado, ¿quieres salir de los líos en los que te has metido? ¿Quieres tener una vida completamente diferente? Aplica la palabra de Dios en vez de las maneras del mundo y verás como resultados una vida completamente diferente. ¿Quieres ver paz? ¿Quieres ver prosperidad y plenitud? Dejemos los pensamientos ancestrales, dejemos los pensamientos orgullosos, dejemos las maneras altivas. Humillémonos delante del Señor y vamos a experimentar su gracia y su favor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amados, caminemos personalmente, matrimonialmente, familiarmente en esta palabra. Nos tomemos de esta palabra, la usemos como nuestro cayado, la usemos como nuestro bastón, la usemos como nuestras barandas, la hagamos nuestra y el Dios de paz tendrá espacio para manifestarse en plenitud en nuestra vida. Que esta palabra que hemos hablado en esta tarde sea guía, sea luz, sea la manifestación en parte del favor de Dios para tu vida. Tú no tienes por qué vivir lo que has vivido hasta ayer. Por eso que el apóstol les dice,
Hagan memoria de lo que eran antes para vivir en lo que viven hoy. Hay gente que me contó, pastor, yo no tenía qué comer en mi país y hoy como casi lo que se me antoja. Como cada día una cosa diferente, pero yo llegué a comer pan con café, llegué a comer pan con agua. Conocí gente que me dijo yo tomaba agua con azúcar para alimentarme, para que el cuerpo siguiera funcionando, puros hidratos de carbono y sin proteínas. Y hoy puedo comer lo que se me antoje, puedo comer la carne que yo quiera, la clase de carne que yo quiera, pescado, pollo, carne de res, lo que sea, porque hoy vivo en otra dimensión, hoy vivo en otra nación donde hay abundancia. Amados, la palabra de Dios es muy clara y dice que por lo tanto, por la obra de Cristo en la cruz, por haber roto la separación, ya nosotros no somos ni extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dejemos entonces de vivir como extranjeros. Nos juntemos con nuestra familia y declaremos esta palabra. No somos extranjeros, no somos forasteros, no somos arrimados, advenedizos. Somos personas por la cual se ha pagado un altísimo precio y es ilegal que nosotros vivamos por abajo del precio que se nos ha pagado. Nosotros no hemos sido vendidos por precio vil, se pagó por cada uno de nosotros con la vida de Cristo y aún hubiera sido el único hombre o mujer sobre la tierra, Cristo hubiera muerto por ti para recuperarte, sacarte del control de las tinieblas y traer tu vida a la luz. Caminemos en esta palabra, honremos esta palabra y la hagamos nuestra para que el favor de Dios se manifieste en nuestra vida en un mayor nivel que el que hemos tenido hasta ahora. Que no ha sido malo, pero puede ser mucho mejor. Que la gracia y la paz del Señor abunden y se manifiesten en sus vidas, en sus familias, en sus manifestaciones y en todo lo que emprendan. Gracia y paz.